Así como Hamás nos disparaba desde las escuelas, los hospitales, las iglesias y las mezquitas, lo mismo sucede con Hezbollah en Líbano. Y esto realmente nos lleva al mayor problema que enfrentamos ahora, que han copiado de la guerra entre Ucrania y Rusia esta tecnología de drones que funciona con cables de fibra óptica. Y son muy peligrosos porque pueden volar muy bajo y han causado una devastación enorme. No podemos aceptar que esto siga existiendo. Hola, como de costumbre aquí, están pasando muchas cosas en las noticias, muchas cosas están apareciendo en los medios y en los periódicos. Y nuestro trabajo normalmente es tomar todo eso y, como decimos en hebreo, hacer sedel, organizar las cosas y ayudarte a entender y obtener algunas perspectivas. Así que, ¿quién mejor para tener aquí que Caroline Glick, quien es la asesora de asuntos internacionales del primer ministro Benjamín Netanyahu, para compartir con nosotros no solo las ideas, sino también el conocimiento de lo que está sucediendo? En los últimos días existe la posibilidad de un acuerdo en Irán. Desde la perspectiva israelí, los temas en Líbano son lo que nos importa, cómo afectan las negociaciones allí si es que lo hacen, y qué está haciendo Israel en este momento. Ayer el primer ministro fue noticia aquí en Israel explicándole a la población israelí que haremos todo lo necesario para defender a nuestros civiles. ¿Puede explicar eso un poco más? Claro, es un gusto estar de vuelta en Jóvenes TV contigo. Gracias por invitarme, Dani. Entonces, creo que la gente en el extranjero tiene que entender, los israelíes ciertamente lo entienden, que Líbano limita con Israel y Hezbollah, desde que fue establecido a principios de los años 80 por la Guardia Revolucionaria iraní, ha servido como la legión extranjera de Irán en Líbano. Y durante los 40 años que han pasado, básicamente han tomado cada vez más control sobre el país del Líbano, hasta el punto en que, comenzando alrededor de 2007-2008, después de que asesinaron al primer ministro Rafik Hariri, en 2005 básicamente simplemente se apoderaron del Líbano. Tienen ministros que están en el gabinete y han ejercido una enorme cantidad de control, en gran parte porque, como una organización militar iraní en Líbano, en realidad son más poderosos que las Fuerzas Armadas libanesas. Así que esa es la situación y ha sido la situación en Líbano, desafortunadamente, durante unos 20 años. Y es desde esa posición que han fortalecido sus fuerzas para destruir a Israel. Así que después de la invasión de Hamás en octubre, el 7 de octubre de 2023, Hezbollah estaba planeando unirse a la invasión y pudimos movilizar suficientes fuerzas a la frontera norte para bloquear eso. Y ya no tenían la capacidad de sorprendernos. Así que, ya sabes, no invadieron, pero sí empezaron a dispararnos misiles, morteros, cohetes y drones desde el inicio de la guerra. Y ellos eran socios de Hamás, haciendo de esto una guerra de dos frentes, aunque con un frente principal en el sur, en Gaza, desde el principio. Y lo que hemos estado viendo ahora y siempre es que actúan como la legión extranjera de Irán. Ellos son realmente la pieza central de toda la estrategia de Irán para dominar el Medio Oriente. Así que la gente debe entender que no es solo con Israel, también sirvieron al régimen sirio bajo Assad para luchar contra la gente ahí, precisamente porque no es solo contra Israel. Entonces, lo que pasó, de hecho, podemos retroceder un poco antes de llegar a la actualidad. Entonces, ¿qué hizo Israel en el año 2000 y en septiembre de 2024 cuando finalmente pudimos enfrentarnos a Hezbollah? Y tuviste la operación del buscapersonas, tuviste el asesinato de Hassan Nasrallah. El primer ministro siempre dice, ya sabes, que recibió un informe de inteligencia que al leerlo se dio cuenta de que Hassan Nasrallah era en realidad el actor más importante estratégicamente en Irán. Que Jamenei y el jefe del IRGC, la Guardia Revolucionaria, básicamente estaban subordinados a Hassan Nasrallah, en el sentido de que él era el visionario de la guerra de Irán con Israel, pero tanto desde la perspectiva de Hamás, la perspectiva hutí y obviamente desde Líbano, etc. Así que cuando Israel fue tras él y cuando pudimos diezmar la estructura de Hezbollah, su estructura de liderazgo, a través de las operaciones con buscapersonas y luego el bombardeo de sus instalaciones de misiles, pudimos reducir su arsenal de 150,000 misiles apuntados contra Israel a solo una pequeña fracción de esa cantidad, aunque todavía tienen un arsenal de misiles que disparan. Pero básicamente diezmamos sus fuerzas. Y eso fue realmente lo que provocó la caída del régimen de Assad. Porque, como dijiste, la fuerza principal que protegía a Assad y su régimen baasista
durante los años de la Guerra Civil Siria, donde él básicamente estaba aniquilando a la población sunita de Siria, era Hezbollah. No era el ejército sirio. El ejército sirio, como se supo después, era solo una cascarón vacío. Así que después de que diezmamos a Hezbollah en Líbano, ese acto lo dejó expuesto. Así que cuando eso sucedió, las fuerzas que derrocaron su régimen pudieron hacerlo casi sin pelear porque él no tenía fuerzas armadas para protegerlo, y fue entonces cuando huyó a Rusia. Así que fue la operación contra Hezbollah la que provocó la caída del régimen de Assad más que cualquier otra cosa, y por eso es importante, exactamente. Ellos eran los protectores de Siria, así como los amos del Líbano. Y eso nos lleva a donde estamos hoy, que es que, ya sabes, han estado reconstruyendo su arsenal, realizando ataques contra Israel. Nos vimos obligados a intervenir a gran escala porque estaban bombardeando las comunidades del norte y tomamos el control de una zona que se llama la zona amarilla, que es para proteger nuestras comunidades y la frontera para mantenerlas seguras. Y de hecho, lo que distingue la situación actual en Líbano de lo que ocurrió el 7 de octubre es que estábamos demasiado en peligro como para sentirnos cómodos, protegiendo a los ciudadanos de Israel que viven en las comunidades fronterizas en la ciudad de Kiryat Shmona, en Metulla y en todas las comunidades agrícolas alrededor de la frontera. Así que los evacuamos y fueron refugiados internos durante casi 2 años. Y luego regresaron, así que lo que es diferente ahora es que no estamos evacuando a nuestros civiles, ellos permanecen en sus hogares, no estamos obligando a nadie a irse, pero estamos empujando a la gente del sur del Líbano hacia el norte para que podamos ir y atrapar a los terroristas. Así que básicamente tenemos una imagen inversa de lo que pasó en 2023. Solo para que la gente se dé cuenta de que no estamos inventando esto, además de lo que nos están lanzando, descubrimos, al igual que en Gaza, la infraestructura, túneles subterráneos que estaban construyendo. Y luego encontramos los informes y todo en su poder de Hezbollah que estaban planeando prácticamente lo mismo que se hizo en Gaza. Así que tenemos, basado en nuestra experiencia, una preocupación justificada de que ellos buscan atacar a nuestros civiles. Lo están haciendo y también se están escondiendo exactamente de la misma manera que lo hizo Hamás. Quiero decir, trabajan juntos, aprenden juntos. De hecho, ellos le enseñaron mucho a Hamás sobre cómo cavar túneles, lo cual aprendieron incluso antes, según informes de la época, de ingenieros norcoreanos que vinieron en los 2000 y empezaron a enseñarles cómo construir túneles de la misma manera que lo hacen a lo largo de la zona desmilitarizada con Corea del Sur. Así que todo es un poco loco. Quiero decir, tuvimos una operación en 2018 donde descubrimos túneles que realmente llegaban justo hasta la frontera, cruzando hacia Israel, que Hezbollah había hecho. Y ellos excavan a través de roca sólida, a diferencia de Hamás en Gaza, que lo hace en arena, en piedra arenisca. Así que es mucho más difícil. Y puedes ver aquí, ya sabes, hay muchas grabaciones que las fuerzas de defensa de Israel han proporcionado mostrando dónde están. Ellos se ubican, al igual que Hamás, en hospitales y usan ambulancias para mover a sus tropas. ¿Usan casas de civiles? Casas de civiles, y ese era el asunto. Pensaban que al poner sus lanzadores de misiles en habitaciones especiales para misiles dentro de casas privadas en Líbano, no íbamos a poder atacarlos. Pero lo que pudimos hacer fue decirles a los civiles, tienen 1 hora para irse, y luego se fueron y después los bombardeamos. Y así fue como diezmamos su arsenal de misiles haciendo eso, y la gente nos escuchó. Así que, ya sabes, habíamos recuperado nuestra seriedad de nuestras intenciones ante sus ojos, donde se dieron cuenta de que tenían que tomarnos en serio, y por eso se fueron. Y eso fue lo que nos permitió realmente ir tras ellos. Pueblos y lugares vacíos, y muchos de ellos son, creo que alrededor del 80% en el sur, son pueblos cristianos. Bueno, no están siendo evacuados. No están siendo evacuados, pero Hezbollah, en los lugares que están cerca de Hezbollah, ahora están tomando el control de estos lugares, incluyendo iglesias. No se detienen ante nada. Sabes, hemos recibido ataques, y hasta cierto punto con razón, por algunos actos de vandalismo que las fuerzas de defensa de Israel cometieron en 2 ocasiones distintas en sitios cristianos. Pero lo que la gente no se da cuenta es que Hezbollah usa estos sitios como una práctica habitual. Entonces, la semana pasada, uno de los soldados que fue asesinado, hemos tenido 11 soldados muertos desde que se instituyó el llamado alto al fuego hace un par de meses.
Mataron a uno de nuestros soldados, el capitán o ahora mayor Itamar Sapir, desde el interior de una iglesia y también hirieron a 2 de sus soldados. Así que ya sabes, esto es algo que la gente tiene que entender, es que ya sabes la razón por la que hay fuerzas de las fuerzas de defensa de Israel operando cerca de monasterios, iglesias y otras instalaciones cristianas, es porque Hezbollah se ha apoderado de estas instalaciones cristianas y disparan contra nuestras fuerzas desde dentro de estas instituciones cristianas. Y eso fue lo que pasó la semana pasada con nuestros soldados. Y entonces tienes que entender, así como Hamás nos disparaba desde las escuelas, los hospitales, las iglesias y las mezquitas, lo mismo sucede con Hezbollah en Líbano. Y esto realmente nos lleva al mayor problema que estamos enfrentando en este momento, que es que ellos han desarrollado o han copiado de la guerra entre Ucrania y Rusia la tecnología de drones que funciona con cables de fibra óptica y básicamente ellos tienen eso. Tienen una cámara conectada a estos cables de fibra óptica. No necesitan estar en línea porque todo es, ya sabes, como una especie de línea telefónica. Así que no necesitas que haya señales saliendo, solo está conectado. Y tienen estos cables de fibra óptica que miden 10 kilómetros de largo y los pueden comprar, ya sabes, en AliExpress o donde sea. De hecho, los puedes comprar y los conectan a estos drones que también puedes comprar en línea. Y luego les ponen granadas RPG para que puedan, es como una bomba muy inteligente porque el operador, el terrorista de Hezbollah que está en la retaguardia puede ver todo. Es como si estuviera sentado en el dron, en su pantalla ve todo a través de la cámara que va conectada al aparato. Y son muy, muy peligrosos porque pueden volar muy bajo. Y han causado una devastación masiva en Ucrania. Estuve viendo videos de ellos hace un par de semanas en YouTube y si solo buscas drones de fibra óptica en Ucrania, verás que ahora tienen áreas enteras que están deshabitadas. Ya sabes, 20 kilómetros, 30 kilómetros de largo, de ancho y están llenos de cables de fibra óptica, llenos casi como el maíz en un campo de maíz. Y es muy aterrador porque obviamente no podemos tener algo así en Israel. Ya sabes, 40 kilómetros y ya estás en Haifa. Así que para enfatizar, no están apuntando esto solo a los soldados. Así que han matado a varios de nuestros soldados y herido a varios de nuestros soldados. Solo esta semana pudieron, ya sabes, meterse en un APC con un RPG. Y un soldado fue asesinado y al otro le volaron las piernas. Así que quiero decir, esto pasa ahora casi a diario. Ayer no solo, ya sabes, mataron a un soldado, sino que también dispararon contra 2 casas en comunidades fronterizas de, creo que fue Matula y Shetula. Para que sepas, están yendo tras civiles, los están usando. Y estamos trabajando obviamente día y noche para tratar de encontrar una solución a esto y entender el peligro. Pero sabes, no podemos tener a estas personas cerca de nuestras aldeas. No podemos permitir que los operativos de Hezbollah, ya sabes, operen bajo algún tipo de inmunidad, bajo un supuesto alto al fuego, que en realidad no es un alto al fuego. Quiero decir, las Fuerzas Armadas libanesas no están disparando a Israel. Bueno, realmente no han hecho eso en, ya sabes, décadas y décadas. Es porque Hezbollah es la principal fuerza armada en Líbano y ellos nos están atacando. Y entonces, ya sabes, hemos cruzado una especie de límite donde esto simplemente es inaceptable. Sabes, para nosotros que maten a 11 soldados es el equivalente a 400 soldados estadounidenses en términos de, ya sabes, simplemente por el tamaño relativo de la población y de nuestras fuerzas armadas. Y sabes, esto se ha convertido en algo con lo que simplemente no vamos a poder lidiar. Esto es... En el contexto de este alto al fuego que se organizó con Irán, una de las condiciones iraníes era que Israel se contuviera aquí, lo cual hicimos y hemos estado haciendo. Pero ellos sienten que eso les da la posibilidad de dispararnos con impunidad, lo cual no es así. Y también casualmente tenemos las conversaciones con el gobierno libanés llevándose a cabo ahora mismo en Washington. Así que ellos tienen todos estos intereses para tratar de interrumpir eso también. ¿Cómo vamos? ¿Cómo van las negociaciones con Líbano? Y entiendo que esta semana Estados Unidos y el primer ministro, a pesar de lo que dice el New York Times, que sabemos que es una organización muy creíble, un medio de comunicación,
decían que no hay conexión entre el primer ministro y el presidente. Entiendo que están completamente conectados, constantemente en comunicación entre ellos, así que entendemos las necesidades de los estadounidenses, pero al final del día están en juego las vidas de los israelíes. Porque quiero decir, creo que en cuanto a Irán, ya sabes, ¿no? Somos su apoyo en lo de Irán. El presidente es el líder y confiamos en él. Confiamos, ya sabes, él tiene el mismo compromiso que nosotros para evitar que Irán se convierta en un estado con armas nucleares. Eso no va a suceder. Y obviamente ese sigue siendo nuestro compromiso, como también dijo el primer ministro a principios de esta semana. Pero Líbano es, ya sabes, un asunto completamente diferente, ¿verdad? Porque está en nuestra frontera y nos están atacando, están poniendo en peligro a nuestras comunidades y están matando a nuestros soldados. Y sabes, aquí las negociaciones, como la embajadora Leiter ha dejado claro, van bien porque, o sea, el secretario de Estado Rubio dijo, creo que justo ayer, él dijo, sabes, el gobierno libanés no está en guerra con Israel, ¿verdad? El gobierno de Líbano e Israel no están en guerra, pero Líbano ahora mismo está actuando como una colonia iraní porque la gente de Líbano no tiene voz en si Hezbolá ataca o no, porque ellos son simplemente demasiado poderosos. Y entonces, sabes, si quieres llegar a la paz con Líbano, podemos hablar de eso, pero algo tiene que pasar primero y es que Hezbollah tiene que ser destruido y no podemos tener este tipo de amenazas inminentes, amenazas latentes, amenazas crecientes a nuestra seguridad nacional por parte de Hezbollah. Y entonces realmente ese es el punto para nosotras. Y hay otro punto aquí también, que es que no puedes tener una situación en la que por un lado dices que el organismo legítimo en Líbano es el gobierno de Líbano y que ellos tienen que ser responsables de su territorio. Y por otro lado, aceptar de cualquier forma que Irán pueda dictar lo que sucede en Líbano, que si ellos exigen un alto al fuego que permita que Hezbollah siga ahí, eso es algo que se va a aceptar, porque eso significa que entonces no crees que el gobierno de Líbano sea responsable. Estás diciendo, de hecho, que aceptas que Irán controla Líbano, que Irán ha colonizado Líbano y que su brazo para mantener el orden en Líbano y el control del país es su legión extranjera, Hezbollah, en Líbano. Y esas dos cosas se contradicen entre sí. Son mutuamente excluyentes. Puede ser un país o puede ser una colonia iraní, pero no puede ser ambas cosas. E Israel no puede tolerar tener esta colonia iraní. Sabes, no lo olvides, desde el principio de la guerra fue Irán, siempre ha sido una guerra iraní contra nosotros. Ellos, Hezbollah, Hamas, los hutíes, el régimen de Assad, la milicia chiita en Irak, que también nos estaban atacando al principio de la guerra. Todos ellos, todos e Irán mismo son extensiones de una u otra forma del régimen iraní. Y el primer ministro dijo que este anillo de fuego con el que Irán nos ha rodeado va a ser destruido y va a ser destruido brazo por brazo, por brazo, por brazo. Y no podemos aceptar que siga existiendo. Así que creo que no podemos aceptarlo desde una perspectiva estratégica y obviamente no podemos aceptarlo desde una perspectiva militar. Y realmente ahí es donde estamos hoy. Y creo que es importante que sus televidentes lo entiendan. Como dijo la primera ministra ayer, saben, no vamos a permitir esto. Hezbollah está en guerra con nosotros, vamos a derrotarlo y así es como tiene que ser, ¿saben? Bueno, esa es una parte importante, pero creo que también para los televidentes aquí tienen que entender que esa no es toda la historia. Parte de lo que está sucediendo ahora mismo en Irán es que el presidente dijo, creo que fue anteayer, hablando sobre los acuerdos de Abraham, cómo se van a expandir, pero quiero centrarme en el primer ministro. Él tiene este plan más grande, el hexágono, creo que se llama en inglés, de las direcciones que Israel debería tomar y son las relaciones que Israel debería estar creando y ser una parte central de lo que Estados Unidos, la visión más amplia para Estados Unidos. La guerra va a terminar en algún momento. Creo que la gente tiene que entender que ha sido una guerra larga y prolongada, pero terminará. ¿A dónde quiere llevar el primer ministro a Israel en esto y cómo prevé el futuro que se nos viene encima muy rápido? Y el primer ministro, quiero decir, ante todo, es simplemente increíble porque incluso mientras lidia con lo que está pasando ahora, también está pensando en lo que va a suceder
10 pasos más adelante y por eso podemos avanzar en la dirección correcta porque él tiene una visión. Y sabes, vemos que hemos desarrollado lazos muy estrechos con muchos países de nuestra región con los que antes no teníamos vínculos. Y sabes, particularmente con los Emiratos Árabes Unidos. Pero una de las cosas que creo que todos reconocen por lo que Irán ha estado haciendo en el estrecho de Hormuz es que simplemente no puede ser, ¿verdad?, que sigan teniendo ese control sobre una vía marítima tan estratégica. Y por esos estrechos pasa el 20% de las materias primas y los combustibles que la humanidad necesita. Así que no puedes tener esa situación. Así que en el primer mandato del presidente Trump, Estados Unidos e Israel, bajo el primer ministro Netanyahu, estaban trabajando en construir un punto de transferencia para bienes y combustible, comenzando en la India y cruzando los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, entrando a Jordania y subiendo hasta Israel y luego Asia, Europa. Y obviamente iría en ambas direcciones. Y esto obviamente es algo que hay que implementar. Hay que empezar a hacerlo ahora. Quiero decir, y creo que, ya sabes, cuando hablamos del aquí y el ahora, tenemos que recordar que incluso, y la primera ministra ha señalado esto varias veces después de la guerra de Yom Kippur en 1973, ¿qué pasó? Hubo el embargo petrolero de la OPEP. Y de repente la gente se dio cuenta de la manipulación de precios por parte de jeques árabes de los que nadie había oído hablar antes. Y de repente todos empezaron a preguntarse, ya sabes, a aprenderse el nombre del rey de Arabia Saudita como si fuera algo de lo que debías preocuparte en Detroit, ¿verdad? Pero sí lo era. Y fue entonces cuando el mundo empezó a desarrollar fuentes alternativas de combustible. En Estados Unidos, en América Latina, México y otros lugares se volvieron mucho más importantes. Y Rusia también, porque había que evitar ese tipo de poder monopólico sobre los mercados energéticos de Medio Oriente. Y también vas a ver que esto sucede de inmediato. Y eso se relaciona, ya sabes, con una de las fortalezas de Israel. Somos un pueblo pequeño, pero también estamos en una ubicación privilegiada. Ya sabes, así que tenemos la capacidad de ser un centro para este tipo de operaciones. Y obviamente tienes otras industrias, no solo alta tecnología, sino también inteligencia artificial, computación cuántica y todas esas cosas en las que estamos avanzando hacia el siglo XXI como líderes. Y creo que, ya sabes, esta guerra. También deberíamos recordar una última cosa aquí, y es que recuerdo al inicio de la guerra, y probablemente tú sentiste lo mismo, creo que todos lo hicimos. Teníamos esta sensación de un presentimiento extraordinario de que, Dios mío, íbamos a entrar en un colapso económico porque hay una movilización general de los reservistas y por cuánto tiempo. Y recordamos, ya sabes, en guerras anteriores que no podías mantener movilizados a los reservistas durante tanto tiempo porque el país se estaba quedando sin dinero, y el 73, por ejemplo, es un ejemplo perfecto. Y aquí nuestra economía ha seguido creciendo. Y esto realmente es un testimonio, una vez más, del liderazgo de la primera ministra y también del increíble trabajo que está haciendo la ministra de Hacienda, Bezalel Smotrich. Quiero decir, tenemos un gran liderazgo económico en Israel y también mucha innovación y gente increíble. Nuestro capital humano aquí es nuestro mayor recurso, y por eso hemos sido una de las economías de más rápido crecimiento, una de las bolsas de valores que más rápido ha subido en el mundo. Así que, ya sabes, realmente tenemos mucho por delante y siempre supongo que eso es lo último que deberíamos decir. Sabes, incluso la paz se logra a través de la fuerza, como lo dejan claro la presidenta y la primera ministra, y realmente nuestra literatura y el judaísmo. Así que no es que estemos esperando un futuro de paz donde nuestros hijos e hijas no vayan a luchar, pero mantienes a los lobos alejados y construyes tu país. Y eso es lo que esperamos. Y tenemos todas las razones para ser optimistas. Tenemos que superar algunos obstáculos más, Así es. pero estamos trabajando en eso con bastante dedicación. Caroline Glick, asesora principal del primer ministro Netanyahu, te envidio porque estás ahí y ves todo de primera mano. Dale mis mejores deseos, estoy seguro. Lo digo en serio, es un privilegio extraordinario, tengo que decirlo. Lo sé, y estoy seguro de que en nombre de todos los que están viendo, por favor dile que todos lo apoyamos y le deseamos lo mejor para el pueblo de Israel y para la gente del mundo en este momento, porque es una batalla por la humanidad.
Gracias por estar aquí con nosotros. Sé que tienes que regresar porque aún tienes trabajo serio que hacer. Gracias por acompañarnos hoy. Bueno, esto también es serio y agradezco que me hayas invitado hoy. Gracias. Cuídate. Gracias a todos por vernos y estaremos con ustedes de nuevo. Muchas gracias desde los estudios de JNS TV aquí en Jerusalén, Israel.